Good evening. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos, siéntanse en su casa y tengo unos avisos prácticos antes de empezar sobre las traducciones. Escuchen atentamente. En los aparatos de traducción encontrarán en el canal 1 la lengua inglesa, en el canal 2 español, en el canal 3 portugués, en el canal 4 francés y en el 5 italiano. Y luego una edición especial en alemán, canal 6. Y antes de empezar, muchas gracias a los intérpretes. Un trabajo duro y muy importante para comprendernos esta tarde aquí en el Foro Teológico. Gracias. Buenas tardes a todos esta tarde. Bienvenidos y gracias por estar aquí para escuchar al panel sobre el papel del obispo en una iglesia sinodal que se concentra en el párrafo 38 del instrumento Laboris. Si es la primera vez que participan en un sínodo, son especialmente bienvenidos. Y si han seguido todas las sesiones hasta ahora, pues son muy valientes y muy bienvenidos. Queremos dar una bienvenida especial a los que están aquí esta noche a través de los medios de comunicación, también a todos los participantes en este diálogo de esta tarde. Tenemos solamente 3 minutos en el sínodo y en cambio aquí cada teólogo tendrá 10 minutos. 10 minutos cada uno, por lo tanto son afortunados. Pero serán estrictamente 10 minutos y luego daremos paso al debate, al diálogo, para crecer en la sinodalidad que se nos pide en el sínodo. Aquí veremos cómo los teólogos pueden servir al trabajo que se está haciendo y tenemos oradores excepcionales con gran experiencia teológica. Cada uno de ellos tiene un currículum que voy a presentar. El primer orador va a hablar en español y es el profesor Galli, Carlos Gallo, que va a hacer hincapié. Voy a hacer hincapié en algunos de los puntos. Profesor de Teología en la Universidad Teológica de Argentina. Ha escrito sobre el método teológico e histórico, fue decano de la facultad, también presidente de la Facultad de Teología y forma parte estuvo en el Sínodo de la Amazonía, forma parte de diferentes instituciones importantes en América Latina. Tiene un número importantísimo de publicaciones teológicas, por lo tanto, bienvenido entre nosotros y esperamos atentamente tus palabras. Buenas tardes
a todos, a cada uno, a cada una. Hace 60 años la Constitución Lumen Gentium dijo que los obispos consideran a los presbíteros como sus hijos y amigos. Un año después, Presbyterorum Ordinis dijo que nos consideran hermanos y amigos, denominación que prefiero. Por eso, con respeto y amor, hablo a todos y debo referirme al ministerio episcopal de tantos amigos y hermanos. Yo había dado un esquema para proyectar o para entregar, pero no ha sido posible. De modo tal que mi reflexión tiene 5 puntos. La novedad conciliar sobre el episcopado y el obispo, y luego 4 cuestiones, teológica, pastoral, espiritual y canónica, para pensar juntos en esta tarde. La novedad conciliar es ver al episcopado y al obispo en el nosotros del pueblo de Dios, que es la realización social e histórica del misterio de la Iglesia en su peregrinación en el mundo. La inserción del capítulo 2 en la Constitución Lumen Gentium de Popolo Dei, antes del capítulo 3 sobre la jerarquía y después del capítulo 1 sobre el misterio, ha sido una decisión conciliar casi unánime y decisiva, a tal punto que ha producido una revolución copernicana en la historia de la Iglesia y de la eclesiología. El orden, misterio, pueblo, jerarquía manifiesta el lugar de los obispos o del colegio episcopal presidido por el obispo de Roma al servicio de la edificación del pueblo de Dios peregrino, que es el sujeto de la sinodalidad misionera. Ese capítulo 3 tiene 2 secciones. La primera del episcopado, sacramentalidad, apostolicidad, colegialidad, comunión entre obispos, entre iglesias jerárquicas, y la ministerialidad del obispo en la iglesia. La segunda sección trata del obispo en sus 3 funciones, como maestro, sacerdote y pastor en nombre de Cristo. La cuestión teológica, la figura del obispo en el nosotros de la iglesia local. Lumen Gentium y Christus Dominus presentan al obispo como pastor de una portio populi Dei en una iglesia local, diócesis o eparquía. Este fundamento debe ser el motivo que nos mueva a un renovado cambio de mentalidad, porque los ministerios ordenados, comenzando por el del obispo, son en y para la Iglesia, la comunidad de bautizados que tienen la misma dignidad filial y fraterna. Presidir una iglesia por parte del obispo implica muchos roles, comenzando por anunciar a Jesucristo, por el testimonio y la palabra. En orden a la sinodalidad, la tesis fundamental es discernir y armonizar los carismas y los ministerios de las personas y las comunidades al servicio de la misión evangelizadora. O como dice Instrumentum Laboris, reunir y componer en unidad todo don del Espíritu derramado sobre los bautizados hombres y mujeres y sobre las comunidades. Hay que pensar el ministerio episcopal en la relacionalidad eclesial. El yo del obispo está situado en varios nosotros eclesiales, al servicio de la comunión en la iglesia local, entre las iglesias y con la iglesia toda. Decía Congar, la antigua liturgia no conoce un yo separado del nosotros comunitario. Y Joseph Ratzinger, en 1965, en un artículo famoso, dijo que el yo del obispo está en 2 nosotros. El nosotros de la colegialidad, situado en el amplio más arco del nosotros bautismal de la fraternidad cristiana.
La cuestión pastoral, una autoridad sacramental al servicio de la misión común. Conocemos que la misión del obispo se realiza a través de la triamúnera, es decir, es una diaconía o un ministerium. Jesús es el modelo de todos, en especial del servicio del obispo. Yo estoy en ustedes como el que sirve, oh diácono. Una de las paradojas del obispo es servir gobernando y gobernar sirviendo. Presemus sed si prosumus. Non dominare sed ministrare. El obispo no es el señor de la iglesia, es el diácono del Señor al servicio de su comunidad, porque Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o apacienta mis ovejas. ¿Cómo ser forma Grechis o modelo del rebaño en orden a la sinodalidad? El cardenal Grech nos dijo, una iglesia sinodal depende en gran medida de un obispo sinodal. El obispo tiene el carisma y el ministerio de la totalidad, no la totalidad de los carismas, no la totalidad de los ministerios. Tiene el ministerium communitatis para discernir y promover los aportes de todos. Debe velar por todos y todo, pero no hacer todo. Está llamado a compartir, participar, delegar, comisionar, distribuir. En este marco planteo el tema de los tres poderes para regir, legislar y juzgar. ¿Se pueden distribuir más estos poderes y sus tareas? Decía Gerard Phillips, el principal redactor de Lumen Gentium, el obispo tiene en una sola persona estas tres funciones. Sería de desear, Phillips, que esta división del trabajo y la separación de poderes fuese realizada más a fondo. La cuestión espiritual, ser vicario de Cristo, grandeza y humildad de representar al buen pastor. El concilio ha enfatizado la identificación del obispo con Cristo. Varias veces dice que hace las veces de Cristo, es su vicario, su legado. No solo el Papa es vicario o legado de Cristo. Así se recupera para el obispo un título que desde San Cipriano hasta Santo Tomás de Aquino se decía del obispo. También el título Servus Servorum Dei. ¿Cómo juega en la actuación, en la psicología, en la mística del obispo, este don de ser vicario de Cristo, sucesor de los apóstoles, autoridad de iure divino, cuando debe conciliar la grandeza del don y su pequeñez? ¿Y cómo evitar absolutizar o sacralidad la potestad pastoral dada para el bien común? Lumen Gentium 27 recuerda que el obispo está envuelto en flaqueza, Hebreos 5:2, que el que santifica y los que son santificados tienen el mismo origen, son hermanos, y que él, como Cristo sumo sacerdote, que ha experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, puede ayudar a los que están sometidos a las debilidades. Solo el que padece miserias puede compadecer con amor de misericordia. Podemos retomar esto en el diálogo. Los obispos podrán responder cómo llevar adelante esta carga excesiva a través de un ser humano limitado, un pobre hombre como todos los demás que estamos aquí. Solo indico la espiritualidad de Juan Bautista. Es necesario que él crezca y yo disminuya. La necesidad de acompañar la legitimidad de origen, ministerio de origen teologal, con la autoridad moral de ganarla cada día, estando cerca de las comunidades, tratando como adultos a todos y viviendo coherentemente. Vale hoy el texto del Eclesiástico 32, 1-2, que apareció muchas veces en la historia de la Iglesia. Cito, «Te toca presidir la mesa, no te envanezcas, compórtate con los demás como uno de ellos
y atiéndelos bien antes de sentarte. Una vez cumplido todo tu oficio, ocupa tu puesto para alegrarte a causa de los comensales y verte coronado porque todo está en orden. Tercero, la construcción de vínculos fraternos. Una última cuestión que no puedo desarrollar, la cuestión canónica. El ejercicio de la autoridad episcopal de modo personal, colegial y comunitario. Perdón la pregunta, ¿el obispo debe mandar obedeciendo? ¿El obispo debe obedecer mandando? ¿El obispo cómo hace? Nos podrán responder los que tienen este hermoso ministerio para discernir, asumir, elaborar y tomar decisiones de forma más compartida. Por cierto, a través del ministerio de la escucha, Lumen Gentium 27 dijo, no rehúse oír a sus súbditos, que son como sus hijos y cooperadores, porque Él es para todos. Aquí había muchas preguntas, pero las dejo, hago solo dos, terminando. Los obispos tienen asesores permanentes para cuestiones prácticas complejas, canonistas, contadores, abogados, comunicadores. ¿Tienen consejeros teológicos y pastoralistas? Última, los obispos deben dar cuenta a Dios de su ministerio. ¿Cómo pueden y deben dar cuenta al conjunto del pueblo de Dios y a los miembros de su iglesia local? Muchas gracias. Grazie mille, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Ahora pasamos a la segunda ponencia. El espíritu de estas ponencias no es el de querer decir la última palabra. Esto tiene que quedar claro. Ahora nuestro segundo ponente es el arzobispo Repole de Turín, que pronto será cardenal, así que le damos la enhorabuena. So just to give a short introduction, Roberto Repole became... Te presento. Bien, entonces en el 92, del 92 al 96, Monseñor Repole fue pastor asistente en 2 parroquias de Turín, estudió en la Universidad Gregoriana aquí en Roma y tiene además un doctorado en teología sistemática. En la Universidad Gregoriana ha sido profesor de teología sistemática. En la Facultad Teológica del Norte de Italia, de 2001 hasta 2022. Y luego también fue director hasta 2021 de la Asociación Italiana de Teólogos y también es arzobispo de Turín. Y es un placer para nosotros poder conceder el uso de la palabra. Buona serata a tutte e tutti. Buenas tardes a todos y todas. En el número 87 del Instrumentum Laboris hay algunas afirmaciones significativas que creo que orientan de forma sinodal el ministerio del obispo y de otros ministros ordenados. Se dice, los textos conciliarios, el ministerio ordenado está concebido en términos muy precisos como servicio a la Iglesia y para la existencia de la Iglesia. Con su autoridad, el concilio devolvió la forma del ministerio ordenado habitual en la Iglesia antigua, un ministerio que ejercen en diversas órdenes los que ya en la antigüedad eran llamados obispos, presbíteros, diáconos. Los diversos órdenes están orgánicamente relacionados uno con el otro en una interdependencia recíproca. En el número 38 se dice que la tarea de presidir una iglesia no conlleva para el obispo su independencia de la porción del pueblo de Dios que se le ha confiado y que está llamado a servir en nombre de Cristo buen pastor.
El hecho de que con la consagración episcopal se le dé la plenitud del sacramento del orden no justifica un ministerio episcopal tendencialmente monárquico como un conjunto de prerrogativas de las que deriva todo carisma y ministerio. En cambio, la afirmación de la capacidad del deber de reunir y componer en unidad todos los dones que el Espíritu infunde en los bautizados, hombres y mujeres, en las diversas comunidades. En el número 39 se declara que los presbíteros constituyen junto con su obispo un único presbiterio, al servicio de la porción de pueblo de Dios que es la iglesia local. Por eso el instrumento en labores dice que no hay que considerar al obispo como externo al presbiterio, sino como quien la preside una iglesia local, ante todo presidiendo su presbiterio. Todas afirmaciones podrían parecer que podríamos darlas por supuestas o que son la única interpretación posible de los textos del Vaticano II respecto al ministerio episcopal y presbiteral, pero en realidad estas afirmaciones son fruto de una clara opción interpretativa de algunos textos del Vaticano II que podrían ser apoyados por otras lecturas que se han ido imponiendo en estos 60 años. En el caso de que las afirmaciones del Instrumentum Laboris confluyeran en un instrumento final, nos encontraremos ante un paso hacia adelante respecto al Vaticano II, aunque en continuidad con sus opciones más significativas. Y esto es lo que quiero demostrar. El esquema con el que se acercaba a la realidad del misterio de los presbíteros estaba vinculado a la distinción entre potestas ordinis y potestas jurisdictionis. En este horizonte, el episcopado resultaba inteligible en su distinción del sacerdocio de los presbíteros por la mayor potestad jurisdiccional que le competía. El cambio con el Vaticano II se podría sintetizar que del sacerdocio que tenía como ejemplar el presbiterado y estaba finalizado esencialmente a la Eucaristía, se pasa a la concepción del ministerio ordenado que tiene como ejemplar el episcopado. Se presenta distinto en 3 grados y está finalizado al anuncio, la celebración y la guía pastoral. A través de esta formulación sintética se ponen de relieve 3 cambios fundamentales del Vaticano II. 1. No considerar como efecto del sacramento del orden únicamente la dimensión sacerdotal, el munus sanctificandi, sino también que deriva el munus docenti y el munus regenti. 2. No considerar el episcopado como realidad cualificada ante todo por una jurisdicción y la plenitud del sacramento del orden que existe en 3 grados. 3. El diaconado en su forma permanente. A propósito de los pasos más significativos del Vaticano II, se dice que enseña el Sagrado Sínodo que con la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama tanto en la liturgia de la Iglesia como en los Santos Padres sumo sacerdote, cumbre del ministerio sagrado. 60 años después del Vaticano II, sigue habiendo algunas ambigüedades que podríamos resolver siguiendo los textos conciliares de la escucha de este proceso sinodal en el que estamos participando, que ya se ha clarificado en la primera sesión, pasos que pueden prospectar un estilo más sinodal en la concepción del ejercicio del ministerio ordenado ante todo del obispo. Creo que es oportuno señalar 3 cuestiones que a la luz del camino
he recorrido hasta ahora pueden ser más claras si seguimos lo que expone el Instrumentum Laboris. Y con esto voy a terminando. Primer punto, interpretación que hay que dar a la plenitud del sacramento del orden del obispo en un horizonte todavía tendencialmente jerárquico y basándonos en la misma relatio en el número 21 de la Lumen Gentium. Esta plenitud se concibe como si descendiera todo del obispo y esto lleva a un ministerio concebido como tendencialmente solitario, individual, que produce en cascada una forma de concebir el ministerio también solitario, de vivir el ministerio presbiteral y diaconal también solitario. Es posible interpretarlo así siguiendo el Vaticano II, pero hay otra interpretación coherente con los datos bíblicos, con la tradición eclesial. Decir que la plenitud está en reunir en armonía y coordinar los varios dones carismáticos y ministeriales que el Espíritu funde en una iglesia y en otros grados del sacramento del orden. Tenemos autorizados teólogos que han empujado en esta dirección. Cito dos, Tillar y Schemann, que han escrito palabras significativas al respecto. Segundo punto, pertenencia del obispo al presbiterio. Algunos textos de Lumen Gentium, el 28, por ejemplo, van en esta dirección. El obispo en el presbiterio y con el presbiterio, y el Instrumentum Laboris cita exactamente este pasaje de Lumen Gentium, pero otros textos van en una dirección inversa. En el mismo concilio, el obispo y el presbiterio, el obispo ante el presbiterio. Por lo tanto, no debe sorprendernos si la teología por un lado y el derecho canónico por otro, en estos 60 años han asumido esta segunda dirección. Pero asumir la primera perspectiva como algo más correspondiente a las enseñanzas del Vaticano II y al recorrido que han hecho las iglesias y la teología en las últimas décadas desde el concilio, significa afirmar que un obispo preside una iglesia presidiendo ante todo un sujeto colectivo, el presbiterio, que está llamado a desempeñar el ministerio de forma sinodal, porque el presbiterio es con su obispo que lo preside. Es una opción interpretativa, no es la única, pero creo que nos ayuda a orientar el ministerio del obispo de forma más sinodal y, por lo tanto, en cascada también el de los presbíteros y, esperamos, de los diáconos. La tercera opción consiste en asumir el diaconado como ministerio no sacerdotal que forma parte del mismo ministerio ordenado, implicando una interdependencia, aunque haya una distinción en el ministerio, entre el ministerio episcopal, presbiteral y diaconal. La práctica que se ve escuchando las varias iglesias de un ministerio que se explica en varias funciones, la podemos tomar como que nos ayuda a entender que el diaconado hay que vivirlo en un estilo de dependencia y corresponsabilidad recíproca entre los diáconos. Estas tres opciones requieren una de fondo. El modelo con el cual el Vaticano II repensó el ministerio ordenado y sobre todo el del obispo es el modelo de Ignacio de Antioquía. Las notas del Vaticano II son muy claras. Es el modelo de un obispo en una pequeña iglesia que se podía interpretar así, quien cotidianamente preside la Eucaristía, anuncia la palabra, pero aplicado a contextos de iglesias diferentes, quizá crea
cortocircuitos que un sínodo como el que estamos viviendo podría disolver. 10 minuti, esattamente. 10 minutos, justos. Ni uno más. So our third speaker this evening is A ver, el próximo ponente es en realidad una oradora, Liliana Franco, y puedo decir ahora algunas palabras sobre ella. Es una mujer, una hermana, una discípula, es una religiosa de la Orden de la Compañía de María, es la presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosas, forma parte del CELAM, trabaja en la universidad, es profesora, tiene una maestría en teología bíblica en la Universidad de Bolivia y un doctorado en esa misma Universidad de Bolivia. Buenas tardes. Quiero iniciar haciendo eco de la palabra de Dios en la carta de San Pablo a Timoteo. Doy gracias al que me dio la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, por la confianza que me tuvo al llamarme al ministerio. Ahí reside la autoridad, en la gracia. No es mérito propio ni fruto de un currículo admirable. Es simple y llanamente misericordia de Dios, que conociéndonos a cada uno nos llama a la vocación específica que hemos recibido para que caminemos con Él, lo sigamos y le ayudemos apasionados por el reino. La experiencia de la gracia nos abre a la trascendencia, nos doblega ante el misterio y nos da conciencia de nuestra vulnerabilidad, de nuestra finitud y del derroche de amor que Dios ha tenido con nosotros al confiarnos su misión. Me han pedido hablar sobre la misión y la autoridad del obispo en una iglesia sinodal y quisiera hacerlo a modo de coloquio y con 5 énfasis. Queridos obispos, la certeza de la llamada de Dios los hace sus hijos y en consecuencia nuestros hermanos y servidores. De ahí la importancia en su misión de una vida espiritual sólida que vertebre su ministerio. Oren permanentemente para que puedan configurarse con Cristo y servir a su estilo. Que la experiencia de saberse llamados los ponga en camino y les permita reconocer en lo cotidiano que todo es don y que la autoridad que les ha sido dada los conduce a la kénosis, a dar la vida. Primer énfasis, el obispo es el hermano de todos. Son nuestros hermanos y están convocados por Dios para ayudarnos a vivir la plenitud de la fraternidad. Su ministerio tiene un fundamento trinitario y la Trinidad es comunidad de amor. Sabemos que tienen muchas y variadas funciones de carácter administrativo, pero quisiéramos que ellas no los limitaran para su más auténtica vocación, ser pastores, los decididos cuidadores que con amor misericordioso velan por los demás. Nos gustaría tener espacio en su agenda y que no se desgastara en torno a demandas burocráticas el necesario vínculo. Ayúdennos a purificar los modos relacionales. No encubran nada que consideren que es dañino, que ningún tipo de abuso lo apague el silencio en su voz de pastor. Sabemos que su misión es la bondadosa cercanía y que insertándose serena y sencillamente en medio del pueblo al que pertenecen y al que acompañan, evidenciarán con mayor nitidez el rostro de Dios. Valoramos cuando nos dan tiempo, cuando visitan las parroquias y las casas de la gente, cuando recorren los caminos de la diócesis.
Nos hace mucho bien verlos próximos, acogedores, cercanos y solidarios. En su misión privilegien la escucha. Con su actitud validen la existencia de los demás. Sitúense con la reverencia de quien sabe que el otro es tierra sagrada. Ayúdennos a cultivar la amistad entre nosotros, que sintamos el gozo de encontrarnos en la diversidad de nuestros carismas, ministerios y vocaciones. Cuiden que nos articulemos y que ensanchemos la red apostólica y misionera de la Iglesia. Y en lo cotidiano, como Jesús, abájense para susurrarle a los demás: existen y me importan. Segundo, el obispo es el centinela de la realidad. La misión que Dios les ha confiado supone que se inserten en un contexto específico, que habiten un territorio. Infórmense y fórmense en atención a la realidad. Escuchen e interpreten los hechos. El discernimiento personal y comunitario será la clave de lectura que les permita reconocer las llamadas que en el contexto los urgen al compromiso. No olviden que la realidad es la narrativa que Dios usa para manifestarle su voluntad, que sus homilías, discursos, posiciones den cuenta de su experiencia de Dios y de un conocimiento profundo de la realidad. Partan de la vida, diríjanse a la gente con la elocuencia de quien conoce la cultura, los valores, las heridas y las esperanzas del pueblo. Que nada de lo que suceda en su iglesia particular ni en el mundo les sea ajeno. Conozcan la realidad de su diócesis. Recuerden siempre que la opción por Jesús y por el reino los ubica en un inseparable binomio: anuncio de la buena noticia de Jesús, compromiso decidido con el desarrollo humano integral. No hay separación entre fe y vida. Creerle a Jesús exige trabajar por su reino. Tercero, el obispo es el decidido servidor. La autoridad que Dios les ha dado no sirve de nada si no los conduce a servir. Todo ejercicio auténtico de autoridad, de liderazgo, debe traducirse en ofrenda. No hagan de su misión un asidero de privilegios que los distancie de los laicos, la vida consagrada, los diáconos y los sacerdotes de su diócesis. Ustedes también son discípulos, por eso no se sitúen en el lugar de la suficiencia o de la soberbia. Ubíquense en el lugar de la humildad, del que aprende, del que sabe que no tiene todas las respuestas. Seguramente que en ocasiones experimentarán que la misión confiada los sobrepasa, que supera sus fuerzas. Por eso, aliméntense de la palabra y favorezcan las redes del vínculo y la relación que les permitan interactuar, caminar en corresponsabilidad, servir con novedad y sin protagonismos. Reconocemos que su servicio se desarrolla a veces en medio de contradicciones. No pierdan la alegría misionera. Crezcan en una fe a prueba de frustraciones, que su prioridad misionera sea liderar itinerarios formativos que les y nos permitan ser mejores testigos. La formación sea para la escucha y el discernimiento, para la sinodalidad y un nuevo modo relacional, para la misión y la comprensión de la doctrina social de la Iglesia. No claudiquen ante el cansancio, las críticas de los escépticos, el peso de las instituciones o el paso de los años. Renueven cada día su sí, su deseo de seguir a Jesús con renovado entusiasmo. No aplacen las decisiones, decidan y déjense asesorar. Con visión encaminen todo hacia aquello que como inspiración del Espíritu consideran que le traerá más vida a la Iglesia y la hará más creíble y coherente con el proyecto de Jesús. Cuarto, el obispo es el garante de la unidad. Busquen en toda circunstancia que se mantenga la unidad. Ustedes son los garantes de la comunión con Dios, con el Papa, con los otros obispos, los presbíteros, los consagrados y los laicos, y en todos los ámbitos y niveles de la Iglesia. Trabajen por la comunión, favorezcan la participación, implíquense con otros en la mejora del mundo, en la construcción del reino. Privilegien la comunicación.
Crean en el valor de las narrativas comunes, comuniquen con acierto y transparencia, rindan cuentas, tomen decisiones sin miedo al conflicto, opten por la participación y ayúdenos a ensanchar la mesa, sean incluyentes y acojan la diferencia. Que la constatación de la fragilidad humana no los escandalice, no se sitúen como jueces, sean siempre canales de la misericordia y del amor de Dios. Quinto, sean la expresión de lo más genuino, el Evangelio. Su primera y más significativa misión es ser testigos, que sus palabras estén validadas por la vida, que exista coherencia entre sus prácticas y sus ideas. Caminar en sinodalidad exige dejar la autorreferencialidad. Lo fundamental no está en el propio estilo, sino en el Evangelio. Pongan la mirada en Jesús y en María Nuestra Señora. A modo de conclusión, los queremos hermanos y radicalmente humanos. Por eso, para terminar, tal vez nos haga bien dejar resonar este poema de don Pedro Casaldáliga. Por ese mero hecho de ser también obispo, nadie me va a pedir, así lo espero, hermanos, que deje yo de ser un hombre humano, humanamente frágil como todos, humanamente libre como algunos, humanamente vuestro. Nadie me va a pedir que deje de tener yo mis amores, los niños, por ejemplo, las garzas, Nicaragua, Yero, la vieja gata de verdes ojos sabios, los libros, un poema, las cartas, un abrazo, una canción reciente, una canción antigua, la tarde recogida bajo la luz domada, los indios de estos pueblos que fueron tan desnudos, aquellas viñas viejas de mi lejano pueblo, América Latina como una esposa última, los pobres de la tierra, Jesús de Nazaret. Por ese mero hecho, nadie me va a pedir que ponga piedras en esta honda cavidad del pecho. Y para finalizar, gracias por su servicio. Abracen la misión del buen pastor, del que deja las 99 y va por la perdida. Desvívanse por ellas a quienes aman, huelan a ellas en su ser viviendas, atuendos y vituallas. Gracias. Gracias. Thank you, Liliana, for a beautiful contribution. Gracias por esta contribución. El cuarto orador es el profesor Gil, que es un obispo de la diócesis de Quebec. Ha hecho estudios teológicos, ha estudiado misiología, ecleología. Hablará es un experto del Vaticano II y sus enseñanzas en hermenéutica. Ha publicado varios libros y artículos sobre estos temas. Se ocupa de gobierno en la Iglesia, de gobierno eclesial en la teología del ministerio y la realización de la Iglesia local. Aquí tenemos a nuestro ilustre orador. Buenas tardes a todos. Et son autorité dans... Buenas tardes a todos. Si queremos entender el papel del obispo en una iglesia sinodal, en primer lugar tenemos que encontrar su ubicación correcta en esta iglesia que preside. Tendremos que encontrar su ubicación y tras aclarar esta ubicación tendremos que mirar la relación que el obispo establece con los demás. Para que mi presentación, mi ponencia sea más concreta, yo quisiera retomar una imagen bíblica que ustedes conocen perfectamente, la celebración litúrgica, la Eucaristía, que, como nos dice el concilio, 3 veces en Lumen Gentium, 4 veces en Sacrosanctum Concilium nos dice, y esto lo retoma también Juan Pablo II, que nos dice que la Eucaristía manifiesta a la Iglesia local. Es una imagen que nos orienta, que nos guía, que nos permite entender cómo ser obispos en la vida sinodal, sabiendo perfectamente que existe una relación estrecha entre la sinapsis, la Eucaristía y el sínodos, sinaxis y sínodos.
La celebración de la Eucaristía nos indica claramente la postura del obispo y la relación que mantiene con su iglesia. Para hablar de un obispo en una iglesia local o sinodal, el concilio utiliza varias preposiciones para definir su papel. En la iglesia, él está en el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, con el pueblo fiel, con los bautizados, hermano entre los hermanos, podríamos decir mutatis mutandis, lo que se dice el sacerdote de una forma más concentrada, donde se pasa de una preposición a otra en Presbítero Ordinis número 9. Leo, el sacramento del orden da al sacerdote una alianza eminente e indispensable en y para el pueblo de Dios, la de padre y doctor. Sin embargo, con todos los cristianos, son todos discípulos del Señor. Y la gracia de la llamada de Dios permite que participen al reino de Dios junto con los bautizados. Los sacerdotes son hermanos, entre hermanos, miembros del mismo cuerpo de Cristo en cuya construcción se confía a todos y cada uno. Por lo general se define al obispo como a la cabeza de, o bien se le define como una vida para, o se le define ante, delante de, pero pocas veces se le define en medio de el aprendizaje de la vida sinodal, y va a integrar en su ministerio todas estas posiciones y a mantener estas posiciones en equilibrio. Y esto lo encontramos en la presentación general del misal romano, que indica que el obispo se sitúa en el pueblo de Dios, actúa con el pueblo de Dios y reza en nombre de la asamblea, reúne y ejerce su ministerio para su iglesia y por último se sitúa delante del pueblo de Dios. Ven por tanto que su posición es muy compleja en la asamblea cristiana. Preside la asamblea, pero no es autónomo a la vez respecto a esta asamblea que preside, con la que dialoga de forma constante. Nunca se separa de la asamblea. Y quisiera empezar con las preposiciones, por tanto, con y en medio de. Piensen en una celebración, por ejemplo, el obispo en la Eucaristía y en la iglesia sinodal debe ser consciente que ante todo es un miembro del pueblo de Dios y por tanto se sitúa en la asamblea, como nos dice Lumen Gentium, que presenta en primer lugar el pueblo de Dios, como ya se ha dicho, como la totalidad de los fieles, y luego se presenta el ministerio de los obispos, que forma parte de este pueblo. Esta es la estructura de la iglesia, una asamblea donde se sitúa también el ministerio del obispo. Y, como nos dice la presentación del misal romano, con toda la asamblea escucha la palabra y responde, contesta con un refrán, una aclamación, recita el símbolo, canta el Sanctus, implora la misericordia, siempre con. Y por lo tanto es uno más entre la multitud, y así es como se hace hincapié en las diferentes acciones litúrgicas. Está en medio de, como nos dice Christus Dominus, y es toda la Eclesia, como nos dice Congar, el sujeto de la celebración eucarística, donde todos son celebrantes. Varias expresiones de la presentación del misal romano, omnes una cum sacerdote, o bien omnes simul, nos recuerdan que el obispo no actúa solo, sino con los demás, con los otros. Estas afirmaciones manifiestan claramente que todos actúan con un solo corazón. Y esto también ocurre en la vida sinodal, y lo vemos claramente cuando todos unen su voz en una misma oración, y se realiza también cuando actúan de una forma diferente, complementaria, pero a la vez, cuando se unen en una misma acción. Esto lo podríamos presentar como la participación del presidente, diácono, cantor, músico, el conjunto de la asamblea que reza en la oración universal. Piensen en la oración universal. El presidente introduce la oración, los fieles rezan, el diácono invoca y toda la asamblea canta. Se trata de una acción común, conjunta, complementaria, donde cada uno desempeña su papel. Este acto litúrgico, y podríamos decir también del rito penitenciario, es una acción común
que requiere una participación orgánica y diferente de los diferentes actores presentes en la celebración, y solo en la sinergia de los participantes se puede llevar a cabo esta oración universal. La preparación de los dones, misma cosa. El fiel, el diácono, el presidente, toda la asamblea cantan. Je passe à la deuxième série de prépositions. Y ahora estoy pensando en la segunda serie de preposiciones. En nombre de está tan vinculado con la asamblea que cuando pronuncia las oraciones o la oración eucarística no reza en su nombre, sino que inserta su oración en la iglesia. Esta conspiración en la iglesia litúrgica se manifiesta cuando por segunda vez durante la celebración el sacerdote se giraba hacia la asamblea para invitar a la asamblea a rezar con él. Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y este no es un majestad, esta es una aclamación de toda la iglesia. Y las acciones comunes en la iglesia, lo que vemos en Mediator Dei, conllevan un culto público con el consentimiento de todos los fieles. Y esto se ha modificado a lo largo de los siglos. Tanto es así que el ministerio poco a poco se ha autonomizado, se ha concebido así como algo independiente. Se hace hincapié en un celebrante solitario, sin que los fieles participen en su acción, al presidir la asamblea. Reza en su nombre, y yo cito la presentación del misal. En cambio, actúa en nombre de toda la comunidad, en nombre de todo el pueblo santo, y decimos que estas oraciones, las oraciones del presidente, el que preside la asamblea, se hacen en nombre de todo el pueblo santo. Entonces esta dúplice representación del ministro reza en nombre del pueblo santo y en nombre de Cristo. Y estas oraciones se ven precedidas por un diálogo, el Señor está con ustedes, una colecta, y ora en nombre del pueblo santo, y finaliza con el amén. El amén, que es el sello de esta oración. Y la vida sinodal es así, la palabra del obispo se inscribe en la palabra de todo el pueblo de Dios, de toda su iglesia. Y así, si está a la cabeza de la asamblea, su oración, en cualquier caso, expresa la oración de toda la asamblea. Voy a saltar algunas partes de mi ponencia para pasar a ir frente a... En el saludo presidencial, la relación de Cristo y la Iglesia se articula de una forma algo diferente y de forma complementaria, porque aquí la presencia del presidente manifiesta la alteridad. Él es el que convoca y él es el que recuerda la apostolicidad y la catolicidad de la Iglesia que se abre hacia las demás iglesias. El obispo, por tanto, está dentro de la asamblea y actúa con la asamblea. El presidente, el que preside, está como en una cumbre, digamos. El equilibrio no es fácil, está así como en desequilibrio. Y él manifiesta la distancia, la soberanía de Cristo. Es Cristo el que es soberano en la iglesia. Y manifiesta también la dependencia de la iglesia en su relación con Cristo. El ministro es ordenado a su servicio, tiene que servir la iglesia. Y esto nos lo dice la presentación del misal. El pueblo de Dios actúa con el ministro, con el resto de la iglesia. Y son indicaciones muy importantes para la teología del ministerio y para la vida sinodal también. Así, resumiendo, podríamos decir, retomando la palabra de la Comisión Mixta Católica y Ortodoxa, que resume perfectamente lo que hemos observado. Es decir, que el obispo preside la oblación, que es la oblación de toda su comunidad, consagrando los dones para que sea el cuerpo de la comunidad que ofrece y celebra no solo para la comunidad, ni solamente con la comunidad y en la comunidad, sino por la comunidad. Parfait. Merci, Gilles. So our final...
Nuestro último orador de esta tarde es don Matteo Biscioli, que es un obispo de la diócesis de Parma, que estudió teología fundamental y tuvo un doctorado en Derecho Canónico. Es profesor en la Universidad Gregoriana de Roma de Derecho Canónico y enseña también en Venecia. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y entro enseguida en el tema. Querría describir una cuestión del papel y la autoridad del obispo en una iglesia más sinodal. Es la cuestión delicada de la potestad. Se trata de un tema delicado que ha sido durante siglos, quizá milenios, objeto de debate teológico y jurídico, y todavía hoy es un nudo que parece que no se ha resuelto. ¿Y esto por qué? Pues porque la solución en la mente de muchos canonistas y teólogos consiste en establecer de una vez para todas el origen y la naturaleza de la potestad episcopal y, en cascada, hacer derivar todas las consecuencias de carácter jurídico y pastoral. Digo enseguida que mi personal convicción al día de hoy es que no es posible definir la cuestión en estos términos. La solución consiste en mantener abierta esta pregunta. La doctrina normalmente divide la potestad sagrada en dos dimensiones: potestad de orden y potestad de jurisdicción. La primera se refiere a todos los actos sacramentales derivados de la sagrada ordenación que recibe el bautizado en su máximo grado y destinados al ámbito sacramental. La segunda, la potestad de gobierno, de jurisdicción, se refiere a los actos de gobierno que, siguiendo una división secular, se dividen en emanar leyes, juzgar, llevar a ejecución lo que prevé la normativa según la propia tarea y función. Es universalmente compartido que la potestad del orden deriva del sacramento del orden sagrado recibido, al menos en el grado del presbiterado. No entro en la del diaconado. Sobre esto no hay debate, pero es más compleja la cuestión de la potestad de jurisdicción, que se expresa en apacentar el rebaño del pueblo de Dios mediante acciones de gobierno, juzgar, emanar leyes. Y la relación de síntesis del 2023 en el punto 12G afronta la relación entre sacramento del orden y jurisdicción a la luz del magisterio conciliar de Lumen Gentium y de las enseñanzas más recientes, como la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, para precisar mejor los criterios teológicos y canónicos que son la base del principio del compartir la responsabilidad del obispo, y yo quiero detenerme en este punto. Tradicionalmente hay dos escuelas de pensamiento teológico canonista. La primera es el doble origen de la potestad. Los autores de esta línea de pensamiento distinguen entre munus y potestas y consideran que, por un lado, la potestad de orden tiene origen en la ordenación sagrada en el grado de presbiterado, aunque limitada en su ejercicio, que se hace pleno con la consagración episcopal. Por otro lado, consideran que la potestad de gobernar es transmitida a los obispos por la misión canónica que les confiere el Romano Pontífice. Por lo tanto, hay una naturaleza jerárquica de la Iglesia que distingue no solamente en el ejercicio, sino también en su origen. Esta distinción, que ciertamente parte de la reflexión, al menos del último milenio de la vida de la Iglesia, se profundiza en el segundo milenio y confluye claramente en el Código del 1917, que habla de dos jerarquías de orden y jurisdicción.
Hay otra línea de pensamiento que habla de un único origen y de un doble ejercicio de la potestas. Los autores de esta línea de pensamiento consideran que munus y potestas coinciden y, al contrario de la perspectiva anterior, el origen para ellos de la potestad sagrada también es el mismo que el de la de gobierno, y como el ejercicio de esta potestad es la comunión jerárquica, la misión canónica, más que conferir una potestad en sí, es su determinación jurídica. Hace posible que se ejerza esta potestad. Quienes apoyan una u otra línea de pensamiento no son solamente doctores, son también pastores, jefes de dicasterio, pontífices, y podemos preguntarnos para qué distinguir las dos potestades. ¿Es una cuestión solamente académica? Pues hay una razón práctica. El origen de esta distinción, a nivel teórico al menos, es un origen práctico. Cuando un obispo es trasladado de una sede a otra, ¿su potestad acaba en la primera sede y empieza en la segunda? ¿Cuándo? O una pregunta sobre el obispo elegido por nombramiento pontificio. ¿Desde cuándo tiene poder sobre el pueblo de Dios que se le confía? Enseguida, desde la consagración episcopal, desde que toma posesión del cargo. Si lo pensamos, el obispo de Roma también lo es tal desde su elección o desde que acepta. Y una pregunta también sobre qué poder de gobierno podemos confiar a los bautizados, hombres y mujeres, en cuanto bautizados, en razón de qué principio. Pues si no respondemos a estas preguntas para hacer comprender una distinción que nació como distinción y que hoy se ha convertido en una separación. Lo que en realidad quiero es decir 3 consecuencias de esta distinción entre potestad de orden y de jurisdicción. 3 consecuencias importantes para el ejercicio del ministerio sinodal del obispo. Primera consecuencia, más allá de la doctrina que queramos adoptar, hay que pensar en el ministerio del obispo como un gobierno participado, compartido, aunque con diferentes funciones. El número del Instrumentus Laboris es muy claro, 38. El hecho de que con la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden no es la justificación de un ministerio episcopal monárquico, concebido como un número de prerrogativas de las que derivan todo otro carisma y ministerio. Su potestad es propia, ordenada, inmediata, y todo obispo la ejerce personalmente en nombre de Cristo, en los sacramentos, en la guía pastoral, en presidir la Eucaristía, pero no es una potestad absoluta, autónoma, aislada de la porción del pueblo de Dios que se le ha confiado. Segunda consecuencia, el obispo puede y debe comparticipar con los fieles bautizados que considere adecuados, según criterios eclesiales, compartir funciones de responsabilidad en el gobierno de la Iglesia. Puede y debe, no por delegación o para que le sustituyan, sino como ejercicio pleno de una ministerialidad que da valor a su gobierno, lo corrobora, no lo deprime. Si luego la potestad de los fieles no ordenados deriva del bautizo o de una determinación jurídica, puede permanecer como cuestión abierta. En esta función de los fieles en ámbitos que no son propios del orden sagrado. Tercera consecuencia, la potestad propia, ordinaria, inmediata, que
ejerce cada obispo en nombre de Cristo no lo exime del deber de rendir cuentas de su acción de gobierno según una lógica de transparencia. Dar cuenta de su gobierno, y esto ayuda al obispo a asumir responsabilidades adecuadas y no es que toma decisiones aisladamente, lo hable a un camino compartido. Saber que el pueblo de Dios puede pedir cuentas de todo lo que concierne la vida pastoral, incluidas las decisiones administrativas, no es una forma de control o un atentado a la potestad legítima de la autoridad eclesiástica. No debe inducir al pastor a sentirse bajo investigación. Es una ayuda a un gobierno sinodal de la Iglesia. Cuando leía el adjetivo monárquico en el Instrumentum Labores, no pensé en primer lugar a la autoridad o al poder del obispo, sino a su soledad. El resultado tendría que ser una vida pastoral que emerja de un discernimiento más compartido. Y cuando alguien me pide cuentas, yo de alguna manera no me siento bajo investigación. Puedo explicar, puedo motivar, puedo escuchar, puedo discernir y también corregir si hace falta o revisar mis decisiones. Muchas gracias por su escucha. So thank you to all of our speakers. If we can give them all a round of applause. Muchas gracias a todos los oradores. Un aplauso a nuestros oradores, a los ponentes de esta tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su contribución, su aportación tan rica que explica la complejidad del rol del obispo y a la vez la sencillez de ese mismo rol que desempeñan. Ahora tenemos un minuto, hace mucho calor en esta sala y hemos calentado motores. Así que ahora, por favor, hablen con la persona que tienen sentada a su lado, piensen en alguna pregunta o si creen que nuestros ponentes han dejado algo en el tintero, no han dicho algo y ustedes quieren añadir, aprovechen esta oportunidad. Ustedes pueden tomar la palabra ahora. Un minuto. Pueden respirar y hablar con la persona que está sentada a su lado. Okay. 1 minute passes quick. Bueno, un minuto pasa rápidamente. Así que, por favor, tomen asiento. Tomen asiento, por favor. If you'd like to take your seats. Por favor, tomen asiento. La energía de las conversaciones la pueden poner, la pueden compartir con los demás ahora, por favor. Bien, ¿desean plantear alguna pregunta? Lo pueden hacer en cualquier idioma. Pueden expresarse en los idiomas oficiales. Tomen la palabra libremente. Y si desean tomar la palabra, por favor, levanten la mano y les acercamos los micrófonos. Un micrófono. Ahí hay una pregunta y otra
Aquí, una en el fondo, otra aquí. A ver, veamos si conseguimos encontrar un micrófono, porque de otra forma tendrán que acercarse aquí a la mesa. Al estrado, por favor, se tienen que acercar. No hay micrófonos en la sala, así que, por favor, acérquese aquí para poder plantear su pregunta. Aquí está el micrófono, aquí lo tiene, sí. Muchas gracias a todos los ponentes por lo que han dicho sobre la autoridad del obispo. Sin embargo, yo quisiera plantear una pregunta. Las imágenes tradicionales de la Biblia sobre el pastor, el rebaño, el grey, ¿de qué forma estas imágenes pueden ayudarnos para entender la autoridad del obispo? En un mundo en el que se diluye todo, esta es una tendencia actual, todo se diluye, todo tiene la misma apariencia, un mundo sin puntos de referencia. Gracias. Okay. Gilles would like to have a go. À propos de Bien, a propósito de esta imagen, precisamente en mi texto, yo retomo lo que dice la liturgia, es decir, lo que dice el Papa Francisco también sobre la relación entre pastor y rebaño. Precisamente, ante el rebaño para guiar al rebaño. Hay que mantener ese lugar, pero también en el medio, con el rebaño para oler al rebaño y detrás, porque también el rebaño tiene el sensus, este instinto que les lleva al pasto y puede orientar al pastor. Así que el pastor no se encuentra en una sola posición y esto revela claramente la dificultad del ministerio episcopal, que no puede estar siempre por delante. Would any of the other speakers? ¿Alguno de los otros oradores igual desea tomar la palabra? Liliana. La etimología de la palabra pastor, el énfasis es pastor, es el que cuida. Y un énfasis fundamental de la misión del pastor en una iglesia sinodal y misionera tendría que ser ese, el que se empeña en la cultura del cuidado, en una cultura en la que se privilegien los modos relacionales, que suponga atención y conocimiento de la realidad y lo que hemos estado hablando ayer y hoy, esa efectiva solidaridad. En ese sentido, me parece que desde la etimología hay ya una constatación de cuál es la misión, empeñarse en la cultura del cuidado. Carlos and then Roberto. Sí. Creo que Carlos y luego Roberto. la crisis de autoridad que hay en la sociedad contemporánea afecta a todas las instituciones, a la familia, a la escuela, a la política y a la iglesia. Y creo que la autoridad del obispo está cuestionada de adentro y de afuera. De afuera, muchas veces por excesos de críticas a la forma de ejercer la autoridad tradicionalmente, cuando se ha identificado autoridad con autoritarismo. De adentro, porque muchos obispos sufren, y ustedes lo saben mejor que yo, tener que tomar decisiones permanentes y muchas afrontando situaciones críticas. En la Argentina se hizo una encuesta en la que respondieron unos 20 obispos sobre su salud espiritual, psíquica y corporal. Y lo primero que han dicho es estrés permanente. Aunque uno viva en la paz de Dios, se sufre el estrés permanente de tomar decisiones. A los presbíteros también nos pasa, junto con la dificultad de acompañar los cambios y la impotencia ante tantas demandas. Y creo que hay obispos jóvenes, sale en esta encuesta,
que les cuesta asumir los errores de sus predecesores. Por ejemplo, en la Argentina frente a la dictadura militar o en el mundo frente a algunas actitudes ante los abusos. Creo entonces que la imagen del pastor debe ser siempre resignificada, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es resignificada 3 veces. De la relación entre el pastor y las ovejas, pasa a la relación entre el rey y el pueblo, y pasa a la relación de Dios con su pueblo, luego retomada en la figura del buen pastor. Y creo que en los 3 niveles que presenta el Papa Francisco, delante, al lado y detrás, hay un fundamento bíblico muy importante que manifiestan exégetas del texto de Juan 10, acerca del buen pastor. Es decir, implica autoridad, pero sobre todo implica conocimiento y amor, a tal punto que se usa el verbo arriesgar, ahí termino, arriesgar para dar la vida. El buen pastor es el que da la vida, como lo hacen muchos de ustedes. Gracias. Gracias. Roberto. Aggiungo una piccola... Añado unas palabras. Al principio me parece una paradoja de la Iglesia. Henri de Lubac, a propósito de la eclesiología, dice acertadamente que una imagen puede corregir otra imagen, porque se trata de imágenes que tienen que servir para expresar algo trascendente y íntimamente inefable. Y creo que es bueno que sepamos que, aunque utilicemos una imagen para hablar de un sacramento, nos situamos en este horizonte. Por ejemplo, en el caso del pastor, del rebaño, del grey, el obispo es el pastor sin duda alguna, pero forma parte del grey, no es un motivo para no formar parte del grey. Grazie mille. Okay, we have a few people beginning to show their hands. This gentleman here. A ver, creo que hay otras manos levantadas. Sí, usted adelante, por favor. Digan su nombre primero. Obispo de Basio, en Camerún. Muchas gracias a todo el panel de ponentes. Francamente pensaba que me encontraba en un retiro predicando a los obispos al escuchar estas ponencias. Gracias por sus ponencias una vez más. Muchas gracias. Esta mañana, puesto que nos encontramos en la dinámica de nuestra asamblea sinodal, se ha planteado una pregunta sobre el exceso de trabajo que tienen los obispos y nos preguntamos qué es superfluo y qué es fundamental. Y creo que después de estas bonitas ponencias e interesantes, yo sigo teniendo en mi cabeza esta preocupación. Y esta mañana alguien ha dicho que tenemos que dejar más espacio a los expertos, a quienes nos asesoran, nos ayudan, y creo que ante nosotros tenemos a grandes expertos. ¿Qué es superfluo en nuestra agenda, queridos hermanos? ¿Qué es lo que impide a los obispos que sean hermanos, estos amigos, estas personas próximas, cercanas? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que dejar de lado? ¿Y qué es lo que tenemos que confiar a otros para que el obispo sea realmente esta figura que ustedes han descrito y que nos propuso el Concilio Vaticano II? Gracias. Gracias. Tenemos a muchas personas que quieren intervenir, que han levantado la mano. Que pido respuestas breves, por favor. Sí, quien quiera hablar es bienvenido para responder. Quizá Roberto puede responder a esta pregunta. No quiere. Mateo, dice. Ah, Mateo. Bueno, entonces Mateo. No sabría responder exactamente de forma exhaustiva una pregunta tal, porque esto depende realmente de muchos factores.
las condiciones concretas en las que se ejerce este ministerio. Yo, por ejemplo, hace 2 años que estoy en una diócesis enorme que es Turín y una pequeña diócesis que es Susa, y cuando lo pienso digo, hubiera sido diferente ser obispo solo de Susa, porque en la misma palabra y en el mismo ministerio hubiera habido un significado totalmente diferente del que estoy viviendo ahora. Por lo tanto, creo que lo primero que hay que hacer es ir en la dirección de lo que decía don Mateo. Tener una responsabilidad no significa que no pueda ser una responsabilidad lo más compartida posible, y esto significa confiando efectivamente en los colaboradores que tienes a tu lado, que colaboran contigo. Si es un vicario, pues te sustituye, y por lo tanto lo que él dice es lo que dices tú, y esto ya quita de en medio muchas cosas, pero hay que resistir a quien quiere superar cualquier nivel de autoridad porque tiene que hablar con el obispo. Por eso esta figura ignaciana del obispo es así hoy, ¿no? Desde el punto de vista teológico, creo que haber subrayado en el Vaticano II que el sacramento tiene que ver con los triamunera y es una superación del proceso de sacerdotalización anterior, es verdad, pero complica también un poco las cosas. Teniendo que hacerlo todo, pues existe el riesgo de una sacralidad de todo. Carlos pide la palabra y después Mateo. Sí, 2 palabras. Creo que la identidad del obispo como principio y signo visible de comunión en la iglesia local y de comunión con todas las iglesias y toda la iglesia, pero en la iglesia local hoy debe ser redefinido como ministerio de la comunión sinodal y misionera. Es el ministerio de la unidad por la totalidad y poniendo carismas y ministerios, sobre todo, aquí pondría el énfasis, sobre todo al servicio de la misión. En la Iglesia hay unidad de misión y diversidad de funciones. La función del obispo es ayudar a armonizar todo al servicio de la misión. Yo veo que hay diócesis muy, perdón la palabra, episcopalistas, porque el deseo del obispo es ley sin debate. Y hay diócesis muy presbiteristas o parroquialistas, porque cada párroco es un pequeño obispo, solo desea del obispo que vaya a confirmar o no a las fiestas patronales y sobre todo conseguir dinero de las agencias de ayuda, pero poca visión de la Iglesia Pastoral Diocesana. Creo que el obispo debe ayudar en este ministerio de la totalidad, que es de la comunión misionera. Gracias. Mateo, te piace. ¿Qué es lo superfluo y qué es lo esencial? Es la pregunta de un obispo, de un párroco, de un padre, de un estudiante, de un empresario. Es la pregunta que tenemos todos. El problema no es llegar a definir qué es lo superfluo y qué es lo esencial, sino cómo llego a definirlo, qué proceso de discernimiento aplico, y pienso que en una asamblea como esta, en un sínodo sobre la sinodalidad, no tenemos que hablar de cosas superfluas y esenciales, sino entrenarnos a un proceso de discernimiento que nos llevará a una respuesta que podría cambiar mañana o pasado mañana. Lo importante no es tanto, pienso yo, entender lo que es y lo que no es esencial, sino cómo llego, qué discernimiento hago. Bueno, vamos a tomar 3 preguntas y después el panel piensa cómo responder, porque veo muchas personas levantando la mano.
No sé, ayúdenme en el orden. Y también, por favor, hagan preguntas breves. Aquí delante, después Miriam y alguien en el otro lado. A ver. Aquí delante, por favor. Soy un patriarca oriental. El obispo o el patriarca se llama padre, es llamado padre. Hasta ahora los musulmanes nos llaman padres, lo que significa un gran padre. Y esta noción de ser padre es muy fuerte en toda la patriología. En nuestra tradición, los obispos llevan un bastón, no porque él se apoya en el bastón, sino porque todos se apoyan en él, los débiles, como en una familia. El obispo ve a todos, sirve a todos, tiene atención para todos, y su autoridad no es para destruir, sino que es una autoridad de padre que educa, que forma, y encuentro que es muy raro esta forma del obispo que he escuchado más de una vez que el obispo es como si ve a alguien algo que no funciona, no quiere destruir la persona, sino que le ayuda a corregirse, está cerca de la persona en dificultad. Miriam. Muchísimas gracias por esta presentación. Mi pregunta es en virtud de cómo hacer avanzar la situación en el Instrumentum Laboris número 15, los laicos, especialmente las mujeres. Está escrito que tienen muchas oportunidades. Entonces, yo quiero hacer una pregunta a Monseñor Fisioli, referida al orden al gobierno, la participación de los laicos en la acción de gobierno. En los años 70, 3 jueces de un caso de matrimonio hubieran sido sacerdotes. En 2017 este hecho se cambió. Varios papas han contribuido a estos cambios y hoy la foto es diferente. Por ejemplo, 2 mujeres casadas y un diácono permanente. ¿Nos puede hacer una reflexión sobre lo que ha sucedido en estos aspectos desde el punto de vista eclesiológico? En Predicatum Evangelium está escrito que los prefectos de los dicasterios pueden ejercer el dicasterio de la vida consagrada, da la posibilidad a una hermana de dispensar actos jurídicos. Si es posible en la curia romana, ¿qué implica esto para las diócesis? ¿Los laicos podrían dispensar sacramentos, ser cancilleres? Soy Bruno Forte, arzobispo de Basto, y querría agradecer ante todo todas las reflexiones que se han hecho y aportar una aportación sobre que viene de los diálogos entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas de estos últimos años. El documento de Ravenna y de Alejandría de Egipto en mayo de este año. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hablando de conciliar la relación con el obispo de Roma, salía constantemente la función del obispo
Y lo que me parecía interesante, aparte de recordar la terminología de los primeros siglos, es que en ambas perspectivas la figura del obispo está situada en un horizonte. Los eslavistas, por ejemplo, han desarrollado una idea de comunión y participación. En la perspectiva católica tenemos la eclesiología de comunión del Vaticano II, que encuentra sus fundamentos en la contribución de Müller, de la escuela de Tubinga, etc. El obispo no se ve como una persona aislada, sino que la acción de Dios a través del ministerio de la Iglesia lo constituye tal, y a partir de la comunidad desde la que es pastor, pero también es determinante la recepción por parte del pueblo de Dios. Así se sitúa su papel en un contexto de comunión eucarística en particular, porque es el que preside la Eucaristía. Dice claramente la centralidad de esta perspectiva de comunión para reflexionar sobre el ministerio del obispo. Solo para hablar del diálogo ecuménico, que creo que olvidamos en general, y en cambio es una aportación muy rica. El panel debería decidir qué preguntas podemos responder. Jill, si tiene algo que decir, y después Liliana o Mateo. Je serai très bref. Voy a ser muy breve. He acabado citando el documento de Múnich, de Mónaco, sobre el diálogo ortodoxo católico. Y lo que dice usted me parece interesante, hace bien en atraer la atención sobre el ecumenismo, especialmente con la Iglesia ortodoxa. Encontramos cosas interesantes sobre el obispo en la comunión. Con relación a tu pregunta, yo conozco una diócesis en mi país, que sé que no es la excepción, en la cual la canciller es mujer, hay consejos diocesanos, al frente de la pastoral social y de los procesos formativos están mujeres. Hay decisiones que pueden tomar los obispos, están en el marco del derecho canónico. Es cuestión de decidir, es cuestión de ampliar los canales de la participación y también entonces de la corresponsabilidad. Y en la medida en que se amplía la participación, se amplía la credibilidad, porque es verdad que hay potestad de orden y hay potestad de jurisdicción, pero hay sobre todo la potestad que da una vida en coherencia, en rectitud, en transparencia, y en la que se amplían los canales que hacen posible que se viva la plenitud de la eclesialidad. Matteo e dopo Carlos Sisi. Grazie, professoressa Valli. Gracias, profesora, por su pregunta y por su reflexión. Creo que el magisterio de Papa Francisco no ha tomado una decisión académica entre estas dos líneas que he presentado rápidamente, por suerte además, y tampoco el concilio quiso optar por una u otra opción. Sigue siendo un compromiso, pero el magisterio de Papa Francisco sí sigue una línea clara. Y cito 3 puntos que ya he citado. Primero, los jueces laicos, por lo menos 2, marido y mujer, si ambos tienen la titulación. Esto es una novedad. Este es el ejercicio de una potestad de jurisdicción. Segunda línea, la posibilidad para que un fiel pueda ser superior mayor de un instituto clerical de derecho pontificio. Esto es una novedad.
el Papa Francisco, bueno, con determinados requisitos y demás, pero ya ha abierto a la posibilidad de que un fiel laico sea superior mayor de un instituto clerical de derecho pontificio. Podría citar un caso emblemático, no lo haré. Tercera línea, predicate evangelium, donde confía a los laicos no clérigos la potestad sobre algunos organismos, la presidencia de determinadas instituciones de la curia romana. Así que hay una línea, una orientación práctica y no teórica. Si fuera teórica, pues igual habría habido un conflicto. Se habrían retomado esos conflictos que llevan siglos existiendo. Él ha abierto un camino, sin duda alguna. El problema, ¿cuál es? ¿Qué cargos, qué oficios requieren las órdenes sagradas y qué oficios no las requieren? Y en este sentido, Predicate Evangelium, capítulo 2, número 5, nos dice, no se mete en la definición, y la doctrina dicen que las oficinas de capitalidad requieren las órdenes sagradas, es decir, el bibliotecario no, el párroco sí, pero el vicario episcopal. Hay diócesis donde el canciller, muchas diócesis, también en Italia, yo estoy mirando a Monseñor Repoli, en su eminencia, que tiene un canciller mujer, por ejemplo. Pero el vicario episcopal, aquí se trata de otro tema, pero hay varios consejos episcopales, están presididos por laicos y por laicas. Así que la pregunta queda ahí, habrá que ahondarla sin prisas, pero sin detenernos. Puede ser esta, la que presenta Predicate Evangelium, la doctrina e incluso el discernimiento de la Iglesia puede encarar, y si no soluciona el problema, por lo menos podrá seguir desarrollándose. Carlos. En un libro reciente que se llama El Espíritu Santo y nosotros, comienzo recordando un eclesiólogo casi desconocido, dominico alemán, que en 1940 escribió un libro que se llamaba Eclesiologie im Werden, la eclesiología en devenir. La eclesiología debe discernir el proceso que Dios está haciendo en la Iglesia en cada momento. Si en el concilio número 1 Ratzinger hablaba de la colegialidad, en el mismo número Congar hablaba del pueblo de Dios y decía que la revolución teológica de Lumen Gentium va a tener imprevisibles y enormes consecuencias en el futuro de la Iglesia. Una de ellas es toda la experiencia y doctrina acerca de la sinodalidad misionera que estamos viviendo. Por lo tanto, escuchándonos, escuchando al Espíritu a través de los otros, podremos discernir. Me preocupa algo que he escuchado ayer y hoy. Alguno plantea como una tensión entre escuchar a Dios en la oración y escuchar a los demás. Es que Dios nos habla también a través de los demás. Lo que debemos discernir en la oración. Nos habla en la conciencia, nos habla en los demás, que escuchamos en conciencia. Creo que tenemos que avanzar mucho en este camino, dejándonos conducir. Cuando el Papa Francisco canonizó juntos a Juan XXIII y a Juan Pablo II, expuso su modelo de unir las bipolaridades en tensión hacia adelante y dijo que Juan XXIII era un conductor conducido. Debemos dejarnos conducir en este maravilloso proceso sinodal. Gracias. Roberto? No? Okay. So we'll have, because of time, one last question. Tenemos poco tiempo. Última pregunta aquí y la otra aquí. Por favor, traten de ser breves porque tenemos que acabar en 2 minutos. Solo nos quedan 2 minutos. Los micrófonos, por favor. Microphone? Momento. Okay. Or you could come and speak here, if that's okay.
Thank you very much for all the contributions. Bien, muchas gracias por estas ponencias y contribuciones. Yo quisiera tomar la palabra y seré muy breve. ¿Qué podemos decir de la elección, del nombramiento de los obispos? And usually also, especially in ¿Cómo se involucran a los laicos, a los sacerdotes en el nombramiento de los obispos? En muchos lugares del mundo se dan problemas por el hecho de que el secreto pontificio nunca se respeta. Sono padre Mauro. Soy el padre Mauro, superior general de los cistercienses. Perdona, hermana Gloria, pero cuando tú has presentado tu lista sobre tu visión del obispo, yo he dicho, bueno, si yo fuera un obispo, saldría de aquí deprimido, con depresión. Saldría deprimido de esta sala si yo fuera obispo, francamente, porque es como una pretensión de una descripción de un superhombre que puede hacerlo todo, que sabe hacerlo todo. Por supuesto que no es tu intención, pero esto también me ha permitido ser consciente de algunas cosas. Y yo pensé, cuando Jesús instituyó el ministerio de Pedro, no le presentó una lista de cosas, solo le preguntó, ¿me amas? Bueno, pues si me amas, ve a apacentar a mi rebaño. Y toda la reflexión que hacemos, teológica, canonista, que es lo que hay que quitar, poner, tiene que ayudar a estos pobres cristos, estos pobres obispos, a que les ayudemos a ayudar también. Tenemos que ayudarles a ser pastores, porque tienen que encontrar la fuente de la gracia de su misión y vocación. Y no solo así de una forma piadosa, no, tienen que rezar más, tienen que hacer esto, lo otro. No. En la vocación propia del obispo, por el hecho de que Cristo les pide a ellos que les siga en este camino, ya de por sí hay una fuente de gracia. Y igual deberíamos estudiar de qué forma la teología, la canonística y demás pueden destacar esta fuente de gracia, de esta vocación y misión. Tenemos que ayudarles, para ayudarles, porque si no ayudamos a los obispos, tampoco ayudamos al pueblo de Dios. Giuseppe, sì. Ok. Vorrei difendere la professora. Quisiera defender a la profesora. Hemos aprendido mucho, así que quisiera defenderla. Yo he tomado apuntes y me los llevo a casa, pero quisiera añadir algo. Hemos hablado poco de ello. Hemos hablado poco del nombre episcopus, el supervisor. Es lo más difícil para mí y supongo que también para otros. ¿Cómo corregir a los sacerdotes? ¿Cómo llevar a cabo la corrección fraterna de los sacerdotes? Por favor, ¿nos pueden dar algún consejo al respecto? Cuando nosotros queremos corregir a nuestros hermanos sacerdotes, ¿cómo hacerlo? If I can allow everybody to have one concluding comment in response to the questions, because... Bien, un comentario conclusivo y muy breve, por favor, porque ya hemos acabado el tiempo. Empezamos con Gil y luego Roberto y demás. De lo que se trata es de un itinerario de configuración con Cristo. Y eso es misión para el obispo y también para cada uno de nosotros. No es una lista de check-in, es simplemente el itinerario de la escucha que nos conduce a todos a la conversión. Y precisamente por eso terminaba con ese poema de Pedro Casaldáliga. Por ese mero hecho de ser también obispo, nadie me va a pedir abrazar la humanidad, abrazar la fragilidad, pero tener claro el horizonte de sentido. Y el horizonte de sentido es el reino para nuestros hermanos obispos y para todos nosotros. Y desde ahí, entonces, es fundamental poder ser
hermano de todos, centinela de la realidad, decidido servidor, garante de la unidad y expresión de lo más genuino, el Evangelio. Pero eso siempre abrazando la humanidad, pero consciente de la gracia, consciente de lo que se nos dice en esa carta a Timoteo, de que es don y que la autoridad recibida es un don que también nos exige ser consecuentes y estar a la altura de esa gracia recibida. Gracias. Gilles, very briefly. Gracias. Seulement sur une. Solo sobre un tema. Yo no saldría deprimido, francamente, sabiendo que no estamos solos, sino que estamos en el pueblo de Dios con nuestros hermanos cristianos. Lo que es deprimente es llevar el peso solos, de forma solitaria. Eso sí es deprimente. Pero si vivimos una vida sinodal, entonces es otra cosa. Y esto creo que nos libera, esto nos libra de mucho peso. La depresión, y Carlos ha hablado de esa encuesta, por ejemplo, ¿no?, que hicieron en Argentina, en la que contestaron los obispos, y otros lo podrán confirmar. La depresión llega cuando hay un sentimiento de estar encerrados, de estar solos llevando todo este peso, y cuando ven que este peso no se comparte con otros. Gracias, Gilles. Padre Mauro, te respondo de forma más personal. En el encuentro con mi clero me sorprendió mucho que cuando me ordinaron obispo por tercera vez tuve que hacer la promesa de la oración, que generalmente es la que más se olvida desde el diaconado en adelante. Por decir, hay algo muy profundo en tus palabras. Hay una soledad bonita que no es oprimente, que es la soledad que te sitúa ante la mirada de Cristo y su juicio. Y segunda consideración, creo que deberíamos reflexionar mucho sobre una cierta retórica del servicio de la diaconía en la Iglesia, cuando a un servicio ofrecido gratuitamente hacemos corresponder una exigencia de deber. Esto no funciona. Muchas gracias, Carlos. Yo pienso que vivir todos los ministerios, hoy hablamos del obispo, el presbítero, la vida consagrada, la vida laical, en una lógica de la gratuidad, de la gratitud y del don, es el núcleo de una espiritualidad sinodal y misionera. Como el Señor nos dice, den gratuitamente lo que han recibido gratuitamente. Vorrei solo replicare a Sua Eminenza, grazie per... Solo decir a su eminencia, gracias por el tema del secreto pontificio, que es un tema, un instituto muy debatido en los últimos tiempos, que se lee muchas veces de forma incorrecta con las consecuencias que podemos imaginar. La pregunta siempre es lo que puedo callar y lo que tengo que callar, qué puedo decir y qué en cambio debo decir. Y en medio a estas 4 preguntas se coloca en un equilibrio siempre inestable el tema de la discreción, de la confidencialidad. Muchas veces la respuesta es equivocada, incompleta, pero el secreto se da para proteger, no para cubrir. Son 2 verbos muy diferentes que corresponden a acciones muy diferentes. Es un tema complejo que ahora no podemos desarrollar. Bueno, tengo que decir que esta noche hemos acabado el debate, tenemos una riqueza de imágenes, de palabras. Espero que tengan
ganas de comprometerse en este servicio para la Iglesia. Un aplauso para todos los oradores. Y muchas gracias a todos, a los invitados y también a los intérpretes.